Para ayudarnos a comprender y entender el porqué de esta nueva ley de amnistía y sus posibles consecuencias, contamos con 4 invitados de excepción. David Santos, creador de contenido y comunicador. Bienvenido, David. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Edmundo Val, presidente de Nexo Plataforma, abogado del Estado y diputado en el Congreso en 2 legislaturas. ¿Qué Bienvenido, tal? Edmundo. ¿Qué tal? Buenos días. Elisenda Paluzie, vicepresidenta de UNPO, que es la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, catedrática de Economía en la Universidad de Barcelona y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Bienvenida, Elisenda. Gracias, buenos días. Y tenemos a Ot García también, sociólogo especializado en políticas públicas y socialdemocrática y primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña. Bienvenido, Ot. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Y presenta este debate el que les habla, Miguel Alonso, economista y creador de Tu Debates, el espacio ciudadano donde queremos oír tu voz. Empezamos contigo, David, si te parece, con un punto que es importante que lo tratemos desde el inicio. ¿La ley de amnistía es el principio del fin de la democracia? Bueno, a ver, ¿O bien es necesaria para la convivencia de todos los españoles? ¿Qué opinas? en principio me preguntas si es el fin de la democracia, y no lo digo yo, lo dicen diversos juristas y lo dicen también, por ejemplo, el magistrado Ignacio Picatoste, que es presidente de la audiencia de Coruña, ¿no? Bueno, si nos vamos al artículo 62 de la Constitución, dice que el rey podrá ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, pero no autorizar indultos generales. Estamos hablando de que la amnistía sería una medida de gracia mucho más amplia que los indultos, y en este caso sería una medida que no se concedería uno a uno, sino a un grupo de políticos que cometieron delitos y de ciudadanos que también están esperando o han sido juzgados por presuntos delitos, ¿no? El magistrado Ignacio Picatoste, que es un especialista, dice que la amnistía supone una enmienda a la totalidad de nuestro sistema democrático. La amnistía solo cabe ante un sistema jurídico injusto o heredado. Si a esto le sumamos las últimas declaraciones de Miriam Noguera, que en el Congreso de los Diputados ha señalado a jueces, a periodistas, incluso a policías, estamos ante una erosión de lo que sería la separación de poderes, porque hay que recordar que el poder legislativo promulga las leyes y el poder judicial es quien las interpreta. Interferir en las competencias del poder judicial es una clara erosión a la separación de poderes, y no hay una democracia que se entienda sin separación de poderes. La amnistía va mucho más allá que los indultos, y no es perdonar el delito de un delincuente, sino es reconocer que el Estado ha cometido una injusticia y, por tanto, que no existe una seguridad jurídica. Y es algo esencial en un sistema democrático, al igual que la separación de poderes y el principio de igualdad. Respecto a la pregunta de que si es necesario por el bien de la convivencia entre españoles, mira, yo te puedo decir que yo me he criado en Cataluña, ahora mismo estoy en Lérida, paso largas temporadas aquí en Cataluña, y yo en plena efervescencia del procés sí que pude comprobar en sitios como esta ciudad, donde había multitud de banderas independentistas en los balcones, donde había multitud de lazos amarillos, incluso en la vía pública, pintadas, había una clara fragmentación entre la sociedad catalana. Pero en estos momentos, en Cataluña, desde hace bastante tiempo, esto ya es anecdótico. Tal es así que, bueno, en las últimas elecciones generales, el movimiento independentista pues, ha perdido el 46% de los votos. Hay una sensación de hartazgo con el tema del independentismo en Cataluña que ya no corresponde al relato por parte del gobierno de que tienen que promover esta ley de amnistía para pacificar la convivencia entre catalanes y catalanes, como dijo Bolaños, y catalanes y españoles, ya reconociendo explícitamente que somos como dos especies de naciones distintas, ¿no? Es más, 2 de cada 3 españoles en diversas encuestas están en contra de la amnistía. Podemos, que ahora recientemente se ha ido el grupo mixto, también dice que si la amnistía supone perdonar delitos de corrupción, como es el caso en donde han tenido que indemnizar con 5 millones de euros que se ha reconocido por el Tribunal de Cuentas que se había malversado en el procés, no van a votar a favor de la ley de amnistía. No solamente no es que sea necesario para la convivencia entre españoles, no me voy a alargar mucho más,
Llevamos 44 días con manifestaciones ininterrumpidas en Ferraz. Hemos tenido diversas manifestaciones de cientos de miles de personas en el Paseo de Gracia en Barcelona, en Colón, en la Puerta del Sol en Madrid, en fin. ¿Alguien podría decirme cuántas manifestaciones hemos tenido en los últimos meses en Cataluña o en algún punto de España a favor de la amnistía? Yo creo que ninguna. Dicho esto, no solamente no va a favor de la convivencia entre españoles la ley de amnistía, sino que lo que ha hecho es polarizar y reavivar un debate que ya estaba solventado y que se había superado ya, no solamente en la sociedad catalana, sino en lo que es el conjunto de país. Y no nos engañemos, para ir finalizando, esto no es una medida para pacificar, esto es que Pedro Sánchez necesitaba 7 votos de Junts para poder ser presidente del gobierno nuevamente. Elisenda, me gustaría, porque claro, tú también habiendo estado o estando, digamos, dentro de lo que es Asamblea Nacional Catalana, que es un movimiento independentista, ¿compartes alguno de los argumentos que ha dicho David o estamos en las No, antípodas? bueno, me ha hecho bastante gracia lo de que le dé tanta importancia a las manifestaciones, porque si son tan importantes, con las manifestaciones durante una década entera de millones de personas en Cataluña por la independencia, ya deberíamos ser independientes, ¿no? En cualquier caso, yo lo que creo es que simplemente la amnistía es una reparación de una injusticia. Aquí lo que se ha hecho es hacerlo, convertir derechos como el derecho de participación política, el derecho de autodeterminación, la libertad de expresión, el derecho de manifestación, el derecho a la protesta, en delitos, ¿no? Y la amnistía lo que hace es reparar esta injusticia. Desde el punto de vista de lo que comentaba David, ¿no? De la movilización y de la pacificación y que ahora pues la situación, ¿no? Que parece que el independentismo está mucho más débil, etcétera. Justamente si ha perdido muchos votos en las elecciones españolas es porque hay una parte sustancial de los votantes independentistas que no están de acuerdo con esta estrategia de diálogo que llevó, por ejemplo, a los indultos. En este sentido, el PSOE ha tenido un éxito importantísimo y ha tenido una capacidad y un oportunismo político y una inteligencia política grande, puesto que en las elecciones al Parlamento de Cataluña del febrero del 2021 se superó el 50% de voto a partidos independentistas, casi el 52%, y todavía no teníamos los indultos, y luego llegaron los indultos en junio del 2021 y ha conseguido esta normalización y también esta desmovilización independentista. Y una parte de esta desmovilización independentista, una parte de esta desmovilización independentista es crítica a los partidos independentistas por abandonar el objetivo político y centrarse solo en solucionar los problemas de la represión, ¿no? Claro, este los es un indultos punto mucho más bestia, porque se salvaban correcto. solo unos pocos, ¿no? Los dirigentes. La amnistía es un poco mejor desde este punto de vista porque va a favorecer también a aquellos activistas, gente de calle, jóvenes que salieron a movilizarse por sus dirigentes cuando los condenaron en la sentencia del Supremo, y por lo menos la amnistía pues se aplica a todos, ¿no? A todos los que han estado en las movilizaciones, en la organización del referéndum y en la reacción a la sentencia. Correcto. Ese es un tema que me gustaría después comentar, que es el tema de cómo ve realmente los movimientos ciudadanos, cómo puede ser la Asamblea o cómo puede ser Òmnium, cómo ve este proceso. Lo comentamos un poquito más adelante. Si me dejas que intervenga Edmundo, porque tú eres abogado del Estado. Soy lawfare, sí. Soy una herramienta del Estado fascista español que instruyó la causa del Procés, y imagino que ahora seré juzgado por prevaricación o Dios sabe qué, ¿no? Porque efectivamente yo fui el que dirigió en nombre del Estado español la instrucción de la causa del Procés, aunque luego fui relevado de mi cargo y cesado como consecuencia pues, de las componendas que el Partido Socialista necesitaba en aquel primer momento con Esquerra Republicana de Cataluña. Ahora
con Junts per Catalunya, como muy bien ha dicho David, por 7 votos. Mira, a mí no me gusta mucho la grandilocuencia ni el catastrofismo ni nada parecido, ¿no? Aunque entiendo que los periodistas, pues lógicamente tenéis que hacer titulares llamativos, etcétera. La pregunta de este bloque empieza con ¿se acaba la democracia, ¿no? Si se aprueba la ley de amnistía, ¿se termina la democracia? Pues no, no se termina la democracia. Somos una de las mejores 20 democracias del mundo, a pesar de que el independentismo se ha encargado durante las 2 legislaturas en las que yo he estado de diputado en el Congreso de los Diputados a esa matraca, a ese tole-tole de que somos una democracia de segundo rango. Somos una república bananera, somos una democracia, pues no sé, del norte de África, en parte del sur de Europa, ¿no? Los rankings democráticos internacionales nos sitúan dentro de las 20 mejores democracias del mundo. Esto va a suponer, perdón, una pedrada, un obús en la calidad democrática, obviamente, claro. Cuando tú privilegias a unos señores por razón de su ideología, les premias por el hecho de ser políticos, habiendo cometido delitos de una forma clarísima. Ya ha habido condenas, en definitiva. En un proceso del cual yo he sido parte, al menos en su momento inicial, no ya luego en el acto de la vista oral, en donde se han respetado plenamente todos los derechos y garantías fundamentales, en donde en el ámbito internacional ha habido algún pronunciamiento que los independentistas sacan como si fuera la enorme victoria que ha tenido el independentismo, ¿no? Un informe de, bueno, no recuerdo bien si de Naciones Unidas o del Consejo de Europa, bueno, que es una cosa absolutamente infumable, ¿no? El resto de pronunciamientos internacionales no han sido en favor de ese relato absurdo, ridículo, del independentismo, de que España es una democracia de segundo rango, de que España es un país donde no se respetan los derechos fundamentales, de que no hubo respeto a los derechos y garantías procesales en el procedimiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se está violentando un derecho que no existe, porque esta es la primera mentira de la que cuelga todo el aparato, el andamiaje ideológico del independentismo, parte de una primera mentira de la cual percha van colgando todas las demás, ¿no? Que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un derecho que no existe, un derecho que en ningún texto internacional se reconoce y que la única constitución que la reconoce en el mundo me parece que no sé si es la de Etiopía o la de Somalia. En fin, países que desde luego no se corresponden desde luego con nuestro entorno sociopolítico y socioeconómico. Y como muy bien dice además la propia sentencia del Procés, es un derecho que se tiene que reconocer a nivel constitucional. Y si no es que no existe, no hay derecho de autodeterminación. No existe un derecho de autodeterminación fuera de nuestra Constitución que impongan las normas internacionales. Con esta mentira o de esta mentira cuelga todo lo demás. El pueblo catalán, la soberanía nacional catalana y todo esto que es mentira, literalmente mentira. Bueno, Edmundo, si te parece, extendemos luego un poco. Pero termino rápidamente diciendo una cosa que me ha llamado mucho la atención de Elisenda, y es que le doy las gracias. Le doy las gracias porque el independentismo está siendo honesto, sincero. Ha dicho ella en su intervención una cosa esencial en la mentalidad independentista. Mediante la ley de amnistía vamos a reparar una injusticia. De mi intervención previa fácilmente deduciréis que no entiendo que exista ningún tipo de injusticia por condenar a unos delincuentes. Pero me interesa mucho ese relato del independentismo porque es la única manera en donde podemos darnos cuenta de la realidad de la ley de amnistía, porque los independentistas están siendo sinceros, porque nos dicen claramente que esto, para ellos, lo que es de verdad, es que nosotros les vamos a pedir perdón, porque nosotros, el Estado fascista, lo hemos hecho mal. Hemos atacado a los libertarios, a los defensores del derecho de la autodeterminación, a los valientes que han luchado por la independencia de Cataluña. Lo que es una vergüenza es lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, que nos está metiendo un relato, el de la convivencia, la desinflamación, la política ibuprofeno y todas esas chorradas que están diciendo, que no son verdad, no son verdad.
Es la típica maquinaria propagandística de la Moncloa. Nada más. No nos lo vamos a creer. No nos lo vamos a tragar. Porque hay personas como Elisenda que nos cuentan la verdad de la ley de amnistía. Vosotros sois unos fachas, lo habéis hecho mal, habéis reprimido la voluntad soberana del pueblo catalán y ahora nos tenéis que pedir perdón. ¿Ves? Estamos de acuerdo. Edmundo, déjame darle paso a Ot, porque bueno, él es una persona joven, socialista, que realmente pues sigue muy de cerca pues la política socialista, sobre todo en Cataluña, porque es el secretario general. ¿Cómo ves estos cambios de opinión o esto que ha pasado a partir de las elecciones del 23 de julio? ¿Cómo lo veis desde los socialistas de Cataluña? Bueno, de entrada, nuevamente decir que es un placer poder estar aquí con todos vosotros, escuchar también las diferentes opiniones en este tono más sosegado que en algunas ocasiones lo que hemos podido vivir aquí en Cataluña por parte del independentismo y también en Madrid por parte de los radicales de derecha. Y por lo tanto, es de agradecer. Mira, yo creo que no se rompe la democracia, por suerte. No es independentista Cataluña y no es una dictadura España. Yo creo que en ese enfoque nos tenemos que mover. Al principio, David, que le escuchaba atentamente, ha dicho una cosa yo creo importante. Hace unos años, cuando venía por Cataluña y se paseaba por las diferentes calles del territorio, veía un montón de banderas desteladas independentistas colgadas en los balcones y que ahora eso no sucede. Pero eso no es una cosa que no suceda porque no haya pasado nada, sino porque la política ha hecho política. Entiendo que haya una parte de los españoles y españolas que esa parte de la política no les guste, pero la convivencia nos ha llevado a tener que hacer una deriva hacia un reconocimiento de un problema político que estaba surgiendo aquí en Cataluña, entre catalanes, y que se tenía que solucionar entre catalanes primero para después poderlo solucionar entre catalanes y la resta de españoles. Y fuimos a unas elecciones en julio donde el resultado fue claro. No había una mayoría posible en la que se pudiese solventar un gobierno de un único partido. En su momento, ya hace más de 10 años, con sobre todo el movimiento 15M, se habló mucho del fin del bipartidismo, en este caso también con Ciudadanos, donde el Mundo ha tenido un papel fundamental. También han hecho pues voz de ese fin del bipartidismo, y eso tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Lo negativo es que es mucho más difícil poder llegar a gobiernos en los que todos los partidos que te apoyen más o menos tengan tus mismos ideales. Y en este caso habían dos opciones. Una opción puramente de derecha con la ultraderecha de Vox, que ya estábamos viendo todos los españoles y españolas lo que están haciendo en algunas comunidades autónomas, allí donde gobiernan. Y después había una opción, que es verdad que a lo mejor no podemos decir que sea la opción de un gobierno donde todos los partidos que están apoyando a este gobierno sean progresistas, porque en este caso Junts per Catalunya no es un partido de izquierdas, pero que el formato de PSOE más Sumar sí que tiene unas bases sólidas para gobernar desde el progreso este país. Por lo tanto, lo que se ha hecho en esta situación ha sido tirar adelante un nuevo pacto de gobierno donde se reconoce un problema político que hay en Cataluña y donde se necesitan también los apoyos de ciertos partidos para poder tirar adelante ciertas medidas que van en beneficio de la ciudadanía. Aquí la amnistía también significa subida del salario mínimo interprofesional, la amnistía también significa más becas en educación, la amnistía también significa mejores pensiones para todos. Todo esto que significa mejor estado del bienestar también significa la amnistía. Y por lo tanto, acabo como empezaba al principio. No tener banderas en la calle, en Cataluña, eso no significa que no haya pasado nada, sino que ha pasado todo. Y por lo tanto, yo estoy, creo, en el bando correcto, que es en el bando de no la inacción, sino la acción para intentar solventar
un problema político que era el reconocimiento de esta diversidad, que al final vivimos en un país diverso, donde cada territorio tiene sus necesidades y sobre todo cada territorio pues tiene ciertas complicidades con los demás y por lo tanto yo creo que es la España que nosotros tenemos que tirar adelante, la España que avanza y la España que nos hace mejores.